Esta es la historia del Atlante. Ni los viejos cronistas se han puesto de acuerdo en la fecha exacta en que nació el Atlante. Alguno de ellos escribió: nació tan pobre que ni registro tuvo. Pero si atendemos a que en 1969 se conmemoraron los 50 años de vida del equipo, imponiéndole una medalla al general José Manuel Núñez, habría que fijarlo en 1919, como la fecha en que nació uno de los equipos con mayor tradición en el fútbol mexicano. Sin embargo, la mayoría fija que el equipo nace allá por los años de 1916 y 1917. Por esa época existía en la esquina de las calles de Valladolid y Sinaloa una farola que bañaba con su luz mortecina a un grupo de chamacos que retozaban entre sueños y esperanzas. Un chamaco, el que le apodaban el Vaquero, Refugio Martínez, lideraba a ese grupo de entusiastas muchachos de los llanos de la Condesa, lugar donde los jóvenes daban rienda suelta al practicar su deporte favorito, el fútbol, imitando a los españoles y a los ricos de esas cuadras. También en la Condesa se encontraban las instalaciones del Club Germania y del Centro Deportivo Español. Los Martínez llegaron de Querétaro con su familia y vivieron en La Nopalera, en Avenida Chapultepec, frente a la calle de Cozumel. La Nopalera era famosísima por sus muchachos broncudos. La Nopalera era un montón de casuchas medio abandonadas, hechas de adobe, viviendas casi desmoronándose, que salpicaban un paisaje con cactus de todos tamaños. A una cuadra de La Nopalera se encontraba la Casa Colorada, en Chapultepec y Sevilla, terminando con Hamburgo y Praga. La Casa Colorada era una fábrica de vinos de Prudencio Gutiérrez, famosa luego porque ahí trabajaron y se emborracharon los primeros jugadores atlantistas. La raza que habitaba en el cruce de Insurgentes y Chapultepec empezó a acudir a un campo aledaño que servía de prácticas a los jugadores profesionales del Club España. Los andrajosos chamacos cubiertos de sudor y pobreza se embelezaron con ese juego de pelota que nunca habían visto. Pronto, en medio del polvo de La Nopalera, empezaron a imitar a los del España. Hicieron una pelota con hilo de media y a correr tras ella, como los del España, pero no podían darse el lujo de comprar un balón, pues costaba 14 pesos, de aquellos aún era un dineral, pues habían que traerlos desde Inglaterra. Pronto, la pasión por el fútbol prendió entre todos esos chamacos bravos y atravesados que se la partían por ganarles a los de la otra cuadra, o a los del otro barrio, a los que se les pusieran enfrente. Por eso a nadie le sorprendió que una noche, en la esquina de las calles de Valladolid y Sinaloa, el llamado Vaquero Refugio Martínez, junto con su hermano Trinidad, el Pata de Oso, dicen que a algunos se le decía así porque nació cuando sembró de un patadón a un jugador del inolvidable España. Otros dicen que fue un apodo por la forma en que corría, como los osos. Dijeron: ¿y qué tal si formamos un equipo? La respuesta fue un grito, un aullido entusiasmado de aquel enjambre de chamacos sudorosos. El amor por el barrio, el código de honor por la calle en que se crece, se juega y se vive, los llevó a bautizar a ese naciente y entusiasta equipo con el nombre de Sinaloa. Así nació el primero de los nombres de nuestro Atlante de hoy. En los primeros años de este equipo, y aunque cambió el nombre en varias veces,
hasta quedar como Atlante, surgieron nombres inolvidables, prietos, feos, sudorosos, con botines de tachones desgastados, camisetas deslavadas y la mayoría raídas. Pero cómo jugaban. En ese equipo se recuerdan nombres deliciosos e inolvidables como integrantes, además de los hermanos Martínez. Aquellos, Alejandro Corona, Juan Norteño Hernández, Guadalupe Ciego Hernández, el Chaquetas Rosas, el Dientes Rosas, la Marrano Olivares, Nicho Mejía, Rojas, el Patadura, los Estofián, Juan y Constantino, el Trompo Carreño, Luis Pérez, Agustín Pérez, el Compadre, Cosme Pérez, José Luis Romero y Daniel Abogado Oliva, el Iracheta, Gregorio Hernández, José Corona, Antonio García el Black, Alfonso Gutiérrez el Zapata, el Ibarreche, el Bailarín, el Canaleja. Qué jugadores, qué hombres, se la partían con cualquiera y donde quiera, poca gente ya los recordará. Esa raza que nadie pudo explicar nunca cómo aprendió los secretos del fútbol, hacía sus diabluras con la pelota. No tardó mucho el nombre de Sinaloa, los muchachos inquietos como todos los jóvenes, lo cambiaron a uno que les gustaba más. Nuestro amado equipo cambiaba el nombre de Sinaloa a Lusitania. Este último nombre, además de que le sonó muy bonito, fue un recuerdo y como memoria a un barco de vapor que los alemanes torpedearon y hundieron cuando la Primera Guerra Mundial iniciaba. En ese año, el Lusitania se enfrentó en juego amistoso a un equipo ya formado y conocido como el Condesa, el que técnicamente lo manejaba un hombre llamado Genaro Almazán. También se enfrentaron a varios equipos que esporádicamente llegaban a los llanos de la Condesa con el objeto de cascarear, pues en ese entonces solo se tenía un solo baloncito, el cual solo se inflaba a base de pulmones. Pero el fútbol era la vida de todos los participantes en esos juegos. El Lusitania en verdad no logró la fama que ellos esperaban, por lo que quizá por la cábala y solo por gusto decidieron borrar nuevamente el nombre del equipo, cambiándolo por el de U-53. Nombre curioso pero de vocación de un submarino alemán que cruzó en esas épocas el Océano Atlántico para entregar los pliegos de rendición de los ejércitos del Kaiser alemán. Con el nombre de U-53 y todavía con el vaquero Refugio Martínez al frente de nuestro equipo, se tuvieron mayores éxitos y osadías. Por cierto, Refugio Martínez en un tiempo fue gran capitalista del plantel. Como anécdota, se cuenta que el vaquero tuvo que vender una vaca y con lo que recibió compró los uniformes del equipo, lo que sería el primer uniforme, camisetas a cuadros rojos y azules, los inolvidables colores azulgrana del actual Atlante. Después de varios éxitos, el U-53, con un optimismo desbordante, reta firmemente a varios equipos de la Liga Mayor, uno de los equipos bollantes y de más tradición en la historia futbolística de nuestro país, el España. Aceptó el reto con algo o mucho de subestimo, lo cual se reflejó un sorprendente 2-1 a favor del U-53. Ante las miradas atónitas de todos, primer gran triunfo del equipo. No obstante, los éxitos del U-53 estaban a nombre de desaparecerse. Un hombre llamado Roque Plata, que en un conjunto con el vaquero habían invertido gran parte de todo lo que tenía en el equipo, no pudo seguir haciendo desembolsos. Los jugadores, todos, habían sustraído gran parte de sus bajísimos salarios para afrontar los gastos mínimos necesarios que un equipo de fútbol requería, por lo que Roque Plata se tuvo que retirar de la misión de llevar al equipo. Surgió entonces otro nombre que tomó las riendas del amado equipo, José Inés de la Mora. Todos los muchachos le dieron su confianza y un amplio poder de manejar al grupo a su saber y entender, lo que prácticamente lo convirtió en el primer presidente del equipo a principios de 1920. Bajo el mando de José Inés
El equipo juega los primeros partidos sin un nombre fijo y llegan a la conclusión que deben ponerle un nombre importante al equipo. Unos dicen que fue el vaquero Refugio Martínez en el que lo propuso. Unos más dicen que su hermano Trinidad, el pata de oso. Otros dicen que fue alguien que le decían el Ibarreche. Pero por cierto nació el nombre de Atlante. Primero le iban a poner Atlántida o Atlántico, en memoria del océano que fuera el escenario de grandes acontecimientos bélicos y que de alguna forma estos acontecimientos se han ligado a los diversos nombres del equipo había tenido, pero dicen que le sonaba medio gacho, afeminado, por lo que decidieron reducir el nombre a Atlante. Algo más fuerte, nombre parecido al océano Atlántico y recordando a las gigantes e impresionantes esfinges que se encuentran en Tula, Hidalgo. El nombre fue aceptado por todos y fue el nombre que adquirió fuerza y arraigo hasta la fecha, en la piel, en el alma de aquellos mozalbetes y de la mayoría de los futbolistas que han vestido la casaca azulgrana. La historia de Atlante es una leyenda de llano y pobreza y de misterio. Como a dónde encontraron el fútbol que se adelantó a su época, aquellos muchachos humildes inventaron un fútbol con imaginación insospechada. No jugaban en estadios de su época y la gente se volcaba a verlos a toda plenitud en los polvorientos llanos de la Teja. Ahí, entre el polvo sagrado del llano, brillaban los colores azulgrana de aquel Atlante surgido de la lumbre del pueblo.